Les decimos a la gente que el deporte vendrá un poquitito más tarde, unos 10 minutos más tarde. Está con nosotros Selva Andrioli. Selva, bienvenida. Buenos días, disculpen la demora, le digo a ustedes y bueno, a la audiencia. Bien, nos sirve la experiencia de Selva porque estacionar no es fácil aún a las 7:30, 8 de la mañana en esta zona de la ciudad. Y como va a ser un año muy movido de mucha gente que va a venir temprano, como es tu caso, gracias por venir temprano además, va a ser una zona muy movida, es decir, ojo que hay estacionamiento gratuito hasta las 10 de la mañana, no va a pagar estacionamiento, pero capaz que le lleva 10, 15 minutos encontrar un lugar y estacionar. Y que no se le caiga un árbol encima. Además nos acabamos de enterar que estamos de poda en la zona, claro. Gracias por la información de primera mano. Ese es otro programa. Ese es otro programa de nuestro amigo Fernando. Selva Andrioli tiene una larguísima trayectoria como docente, como en el mundo académico. También en programas periodísticos que han tenido que ver con la salud en general, lo englobo así porque fuiste un poco pionera también en una cantidad de cosas que se presentaron en televisión, y también una larguísima trayectoria como publicista al frente de la agencia Perfil. De una gran paciencia, no, esto es una broma interna. Es una broma por Esteban. Y debe estar escuchando, si ya dijo de eso, debe haber sido por mí, ¿no? Y estrechamente vinculada a la política partidaria por su militancia juvenil, porque eso vos nunca lo negaste, además. No, para nada. No me arrepiento, además. No lo hice por obligación, lo hice por convicción. Y eso te llevó fuera del país también durante la dictadura militar. Exiliar en el año 76. 76. ¿Y cómo llegan a la política? ¿O cómo llegas tú a decir o a tomar la decisión de me tengo que meter activamente en la política partidaria y ser candidata incluso? Pero no del Frente Amplio, además, porque tiene un doble componente, ¿no? Dos cosas, claro. A la política siempre, estuve vinculada porque milité desde los 14 años. Primero como militante gremial estudiantil y después, cuando me afilié, etcétera. Pero a esta decisión de irme del frente y de abordar una responsabilidad que de verdad es todo un desafío, por la necesidad de salir de la crítica y comenzar a tener una actitud más constructiva. Yo creo que hay un desencanto de mucha gente sobre problemas que han sucedido, decepción que también tengo yo, por eso me fui del frente. Me fui del frente después de ser una de las que estuvo desde la fundación del frente, militando y trabajando y haciendo campaña por el frente y por Tabaré, etcétera. No olvidarse que hicimos la campaña para Tabaré cuando ganó la intendencia, con la paradoja, ¿se acuerdan? Sí. Campaña con el Corto Buscalia. Después hicimos la campaña del 99 y la de 2005, cuando ganó efectivamente la presidencia. Y después trabajamos con Astori para las internas de Mujica, pero trabajamos también para muchos intendentes frente amplistas en distintos departamentos. Entonces, llevamos como que en la sangre el tema de, hacer política, trabajar para campañas electorales, etcétera. Cuando se me propone esta propuesta, al principio nosotros no íbamos a formar un grupo político. Incluso llegamos a cometer el error, y lo digo así en público y como arrepentimiento, que dijimos que íbamos a votar anulado. Digo porque es un error, porque yo creo que a veces la gente, no porque no nos interesa la política, pero a veces la gente dice, no me preocupo de elegir igual, y la política después se interesa. Eso es desencanto puro. Se interesa mucho por nosotros. Eso es desencanto puro, ¿no? Y porque no encontrábamos ningún espacio en donde anclar. Entonces, ahí fue que hace unos 5 meses decidimos formar este grupo, que es Navegantes. Antes del grupo Navegantes, ¿decepcionada del frente en qué? Para alguien que trabajó tanto por el frente y que hizo tanto para que ganara el frente, ¿no? Y que hizo tanto también defendiendo los logros del frente, porque yo no soy tampoco una renegada de esas que dice todo estuvo mal, no. Yo creo que hubo muchísimas cosas que estuvieron bien y están bien, pero hay otras que son como inadmisibles en la izquierda, ¿no? Una es la mentira y la corrupción. Yo creo que eso no tiene parangón, o sea, que nosotros apañemos a supuestos compañeros que han hecho tanto daño, y que además todos levanten en el plenario, ¿se acuerdan de febrero del 2016? La mano para convalidar una mentira, que luego se demostró que era una mentira, pero que muchos compañeros que levantaron la mano sabían que era una mentira. Es el título de Sendic lo que estás diciendo. El título de Sendic, además el apoyo a la gestión de ANCAP, que fue desastrosa, porque no hay duda de que fue desastrosa.
Y entonces todo en aras de una unidad, yo llamaría de una falsa unidad, porque son esas concepciones ideológicas que destruyen cualquier movimiento. La unidad no puede ser con la gente que se aparta de los principios. La unidad no se puede dar con los que usan los dineros públicos en beneficio propio. Y no me refiero solo a Sendic, me refiero incluso al caso de De León. Es decir, que también se hizo llamar durante mucho tiempo con un título que no tenía. O sea, parece que a todos nos vino una especie como de necesidad de no sé qué, porque Mujica fue presidente de la República y tampoco tiene título universitario. Entonces, si te mienten en esas cosas que no son necesarias para hacer política, ¿qué puedes esperar de cosas más trascendentes? Y la vida demostró que efectivamente en cosas más trascendentes pagamos todos los uruguayos, lo que fue la debacle de ANCAP. Recuerden todos el ajuste del año 2015, cuando comienza el nuevo gobierno en enero, para recapitalizar ANCAP, se tuvieron que invertir 622 millones de dólares, es decir, que los 500 millones de dólares que de alguna manera se buscaron con el ajuste, obedecían a esa recapitalización de la empresa, primero que es monopólica, que es la más grande del país, que además a la propia ALUR fue un invento que fue hecho, me parece a mí, con un buen principio social, de integración social, pero que nadie puede creer que una empresa que de alguna manera surge para levantar un barrio y que tiene un único comprador del bioetanol a un precio del doble casi de lo que se vendía en el Mercosur, es decir, que estaba subvencionado, tuviera que gastarse sueldos para gerentes de marketing, me pregunto para qué querían hacer marketing, de más de 200.000 pesos, y que ganaran como 400.000 y que tuvieran un avión propio y que lo usaran como taxi. Yo creo que alguna gente se creyó que éramos un país petrolero. ¿Es solo ejemplos puntuales? Tú estás manejando a Luria, ¿es solo ejemplos puntuales o esta rosca, esta creación de cargos, esta creación es en todo el gobierno? No, yo creo que se ha dado en muchísimas áreas del gobierno. Hay gente que no es idónea para el cargo, que simplemente entró por, yo diría, algunos por arribismo, oportunismo y por simplemente yo diría, ni siquiera frente amplistas, es sectorizado el problema. Hay ministerios que están conformados por el partido, prácticamente la gente que entró es toda del partido del ministro de turno. El Mides, por ejemplo. Por ejemplo, yo me pregunto y digo, pero ¿realmente es ahí donde vas a encontrar la gente idónea? ¿Es necesario que hagamos el acomodo y el clientelismo que criticamos siempre a los partidos tradicionales? Es decir, hemos repetido errores y cosas que hemos criticado a los demás. ¿Y qué lectura haces? ¿Prefiero esto a que ganen los otros y me callo la boca con la rosca, con el acomodo, con...? No, la lectura que hice fue muy simple. Nosotros, en general, digo, un grupo de personas, pero Esteban ha sido uno de los paladines porque tiene su medio de comunicación propio. Primero estuvimos trabajando tratando de ver si estas cosas cambiaban por dentro. Imposible. El Frente tiene una estructura que no es democrática, empezando por el plenario, que no es representativo de nadie. Y que hace años, mucho antes de que sucedieran estos temas, todos pensábamos que había que cambiar los estatutos, pero el statu quo no se mueve en el Frente, porque hay una especie como de, yo diría, a ver, queremos cambiar el mundo y no somos capaces de cambiar un estatuto perimido que sabemos que no representa a nadie, el plenario y las bases, que está copado por el MLN y por el Partido Comunista. Entonces, tú sabes que todas las decisiones del plenario, que ni siquiera respeta la ley de partidos porque no trabaja con las convencionales, que los convencionales son elegidos realmente en la interna. Esto es una discusión vieja, no es de ahora, yo diría que hace 10 años o 15 años atrás. Pero ¿y por qué permiten todo esto Mujica, Tabaré, Astori? Porque ellos son los que llegaron con el ideal, ustedes trabajaron con los que traían el ideal, absolutamente, ¿no? ¿Y por qué lo permiten? Bueno, yo en el primer gobierno de Tabaré estuve de acuerdo con un montón de cosas que se hicieron y creo que fue un gobierno positivo y fue un gobierno pujante. Ya en el gobierno de Mujica comenzaron a darse los primeros desatinos. Acordémonos, desatinos bastante brutos, ¿no? El Pato Celeste con una oficina en Presidencia de la República, representando y participando en algunas reuniones a nivel internacional donde hay fotos como si fuera delegación presidencial. Bueno, me imagino que el invento del remate de Pluna... Por llamar algunas demostrará cosas. Que algo raro había atrás, ¿no? El tema de Pluna, que fue donde cayeron 2 personas que yo considero honorables y que, bueno, la justicia dijo no se llevaron un peso, pero bueno, obviamente todo el procedimiento fue, para mí, como militante, para mí fue un mamarracho.
Y creo que eso no se puede tapar tampoco, aunque sean compañeros los que estuvieron involucrados. Sí sé que son honorables personas y que efectivamente también participaron de órdenes. Claro, pero ¿por qué esa rosca del carguito, el cargote y el cargazo con gente que se suponía que venía militando como vos? ¿Qué pasó? ¿Cambió Tabaré? ¿Cambió Mujica? ¿Permiten esto? Bueno, ¿El poder ante todo? Yo creo que Tabaré cambió, sin duda. Tabaré, o incluso en este gobierno, algunos dicen hace la plancha. Yo no creo que haga exactamente la plancha. Lo que sí creo es que los segundos gobiernos nunca fueron buenos. Y quizá no tenga que haber reelección. Hay como una especie de desapego de lo que va a suceder, porque lo que venga atrás de mí no importa. Me estoy sacando las ganas de ser presidente por segunda vez y ya. Y esto pasó también en otros gobiernos que se repitieron, y también pasa en algunos sectores que se han como apoltronado, se han acomodado en su espacio, en su sillón, diríamos nosotros, y de alguna manera... y lo digo hasta por parlamentarios, que hace, 40 años que viven del Estado, que nunca salieron a trabajar las 8 horas. Y yo creo que la gente también es producto de las circunstancias. Interesante eso, porque Murro y María Julia Muñoz le han dicho a la calle Pau que nunca trabajó y que viene de un barrio rico. Tú dijiste, hay parlamentarios que hace 40 años que están, que nunca hicieron 8 horas. Pero es que, ¿sabés qué? Yo creo que nosotros somos también producto de nuestro entorno, de cómo nos movemos, de cómo tenemos que afrontar la vida. Y si realmente siempre tuvimos las cosas resueltas de arriba, eso nos va creando también una mentalidad de prescindencia. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que los dirigentes sindicales sean funcionarios que no van a laburar. Eso no pasaba en mi época en el sindicalismo. Ser dirigente sindical era un sacrificio enorme. Un fuero sindical sí que les permite ir a un fuero que los defienda, sí. Pero gente que se aleja de lo que es la realidad cotidiana de su fuente de trabajo. Y no eternizar la licencia sindical. Claro, una cosa es porque tengo que ir a una asamblea. Pero bueno, hay gente que hace 10, 20 años que no va. Hace 10 o 20 años que no pisa el centro de trabajo. Entonces es un funcionario, un burócrata, pero en este caso del aparato sindical. Y yo creo que esa prescindencia, diríamos, de no preocuparse y de no... por eso digo que somos parte, como decía Ortega, el hombre y sus circunstancias, somos parte también del entorno en que vivimos y cómo nos defendemos para vivir. Y bueno, eso te da otros parámetros. Le pregunté a Pablo Mieres, que lo tuvimos hace poquito por acá, tema segunda vuelta. Yo sé que ustedes tienen que apostar, y lo hablamos así con él, ustedes tienen que apostar a ganar y ser la segunda fuerza, pero es una alternativa que, así como es la alternativa, que no lo sean. Y entonces le pregunté, ¿qué pasa con una segunda vuelta? Él, como partido independiente, nos recordó que había dejado liberado el voto de la gente, que esta vez no era así, que había un cambio de opinión en él y que en esta opinión había que reunirse y que había que consolidar. Y que no lo dijo claramente, porque quedaba claro que no le preocupaba hacer un bloque con la oposición, es decir, un Frente Amplio compitiendo con alguien. Es lógico, por lo que uno ve, el Frente Amplio compite en el balotaje, y no. Ustedes, por ejemplo, tú sos la vicepresidenta, el grupo Navegantes, pues se lo pregunté a Fernando Amado el otro día y no está tan seguro tampoco. ¿Qué opinión tienen con respecto a un bloque contra el Frente Amplio? Es decir, balotaje, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué haces tú como vicepresidenta? Bueno, primero, nosotros no surgimos contra nadie. Al contrario, aspiramos a ser un sector que traiga y que resuelva las cosas por el mayor consenso. Pero tenés claro que el balotaje sí o no. Tengo claro que el balotaje viene, y tengo claro que no voy a repetir recetas tradicionales que hoy mismo en algunas intendencias, por ejemplo, blancas del Partido Nacional, también adolecen de estos problemas. Adolecen del clientelismo, del acomodo, de la corrupción también, de confundir el interés público con el privado, con el personal. Entonces, esto no surge como... Es como lo llamamos desde el principio, es una alternativa. No sé qué va a ser el Partido Independiente, porque nosotros somos un sector dentro de la alternativa, así como lo es Avanza País y Unir, y de alguna manera tenemos claro que en el caso del balotaje, donde no se define, por ejemplo, en el caso de octubre se define un parlamento. Exacto. Se define la posibilidad de actuar. ¿Y ahí vas a estar en las listas al Senado y diputados, o eso no está resuelto? No, pienso que sí, que voy a estar, es decir, todavía no tenemos listas, la verdad, no nos hemos ocupado de eso,
Pero francamente sí, queremos ser una cuña, diríamos, en el Parlamento que defina, porque la gente cree que Lo que pasa es que no solo en el Parlamento está la jugada, porque es probable que quien salga segundo o quien salga para competirle al Frente Amplio ofrezca ministerios y diga, bueno, la alternativa, si me acompaña, forma parte de mi gobierno, porque es lo que he escuchado de algunos candidatos. En ese caso, ¿qué hacen? Porque ya no es un tema de yo desde el Parlamento, sí, desde el Parlamento ya lo ganaron, los parlamentarios que tengan los tienen. El tema es la cogobernabilidad, y decir, si le ofrecen cogobierno, pero por eso digo ¿qué que hacen? son Porque dos están cosas, los partidos tradicionales. Son dos cosas distintas. Y ustedes son los que vienen del frente. El voto, yo por lo menos, ahora te lo voy a decir a nivel personal, porque yo no, esto no lo hemos discutido, pero sí sé más o menos el sentido de navegantes. El voto no va a ser ni para el Frente Amplio ni para los partidos tradicionales. En el caso nuestro, no sé qué va a ser el Partido Independiente y qué van a hacer los otros grupos. El cogobierno, obviamente que pienso que tampoco que no, porque formar parte de un gobierno es formar parte de una línea de ideológica y de trabajo que nosotros no compartimos, si no nos hubiéramos ido con otros sectores de gobierno. Nosotros salimos bien a la intemperie. Mirá que no es fácil salir a la intemperie. Podíamos habernos integrado a partidos ya preestablecidos. Sin embargo, estamos tratando de marcar nuestra identidad, que es de izquierda, sigue siendo una identidad de izquierda, reivindicativa de los principios de la izquierda, y que es progresista, que es republicana, que abraza la democracia y la libertad, pero que también está de punta contra la corrupción, contra el acomodo, contra los desvíos de poder, contra la soberbia o la omnipotencia que a veces hemos visto en el gobierno frente amplista. Salir a la intemperie también, ¿cuánto te ha perjudicado, no sé si lo querés decir públicamente, empresarialmente? Me ha perjudicado, sí. Porque el mundo empresarial cercano al gobierno de repente se aleja y dice, no, esta agencia no voy más. Sí. Y el gobierno ni que hablar. Pasa. Igual quiero decir también públicamente que nunca trabajé menos que con los gobiernos frente amplistas. La marginación a la que fuimos sometidos en licitaciones públicas, en algunos casos, es bochornosa. Pero marginación en licitaciones públicas no debería ocurrir, salvo que estén acomodadas las licitaciones. Sí ocurre y sí han estado acomodadas las licitaciones. Lo digo con toda propiedad porque lo sé, porque lo he vivido. Claro. No niego que lo hayas vivido, te digo que por ejemplo, no debería ocurrir. Para que yo no salga en una licitación, que yo tenga, por ejemplo, menos puntaje en antecedentes que una agencia que empezó hace 2 años. Yo tengo 32 años en el mercado. Digo, son hechos claros, concretos, ¿no? Es una forma de bajarte puntos para que vos llegues al final. Es más, en una licitación de ANCAP llegué a tener el máximo en creatividad, estrategia, etcétera. Quedamos 3 agencias, me acuerdo que eran 35 puntos, todavía lo recuerdo. Y cuando se dio la oportunidad de hacer la presentación, que te daban hasta 10 puntos por presentación, pero con 36 ya te abrían la oferta económica, ¿tá? Fui a la presentación, nos salió buenísima, además presentamos lo que había sido calificado por el tribunal, todo el mundo nos felicitó, etcétera, etcétera. Cuando a los 2-3 días me llama, me dice, sacaste 0 en la presentación. Me dije, perdón, iba a decir una tontería al aire. No fuimos, dijiste. No, yo dije, 0 ni fuimos. No, claro, faltamos, fui a otro lado. Es que yo en ese momento era dirigente de AUDAP. Fui a AUDAP y dije, perdón, ¿quién puede sacar 0? Entonces me acuerdo que Patricia Lucich me dijo, bueno, que dijiste todo al revés de lo que pusiste, de lo que propusiste. No, claro que no, uno es coherente en la vida, ¿no? Y después vino una persona a decirme que efectivamente lo que no querían era abrir la propuesta económica, porque ahí ganaba la propuesta económica, frente a un mismo puntaje, ahí ganaba por propuesta económica. Y capaz que yo había puesto un precio muy bajo, y en ese momento estaba Raúl Sendic, mira, al frente de ANCAP, y dijo, no, con perfil no se trabaja. Es decir, a ver, te estoy hablando de hace años, sí. No, ni siquiera era en el gobierno de Mujica, era en el gobierno de Tabaré. No, era en el gobierno, al principio del gobierno de Mujica, creo, sí. Bueno, el hecho es que, a ver, esto es una anécdota. Lo que quiero decir es que a veces alguna gente creía que nosotros teníamos todas las cuentas del Estado. Por favor, yo solamente tuve 2 cuentas del Estado. UTE, con la que pienso que trabajé súper bien y me siento orgullosa y aprendí muchísimo. Y trabajé en lo que fue el desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud con el Ministerio de Salud Pública. Y después, chao Pinela, o sea, haber hecho cosas puntuales con organismos internacionales, etcétera. Ahora del Estado no tenés ninguna.
No. Y incluso no han abierto carpetas. Yo qué sé, por ejemplo, tabaco. A ver, tú que hablabas de salud. Yo desde el año 2003 empecé a trabajar en el Fondo Nacional de Recursos con tabaco. Sigo trabajando incluso con tabaco friquís y a nivel internacional. Y una vez presento la carpeta en el Ministerio de Salud Pública, y en ese momento me había invitado la Organización Mundial de la Salud a dar una charla sobre comunicación en tabaquismo, y acá no abrieron mi carpeta porque dijeron que teníamos un problema legal o jurídico que no estaba bien resuelto. Nadie entendía nada. Y ta. No. Y para afuera. Nos queda de cara a octubre una charla de cuáles son las ideas que ustedes tienen de las cosas urgentes en las que hay que hacer, que sé que las has dicho públicamente, en educación, en trabajo, en seguridad. Y en la niñez. Y en la niñez. Para mí la niñez es un tema clave. Sacar a los niños de la pobreza. Hoy entre 0 y 3 años el 61% de los niños nace en hogares de contexto crítico. Es una cifra escandalosa. Lo vamos a hacer después de las internas contigo nuevamente. Una pregunta, ¿vas a hacer giras como fórmula por todo el país? Sí, igual vamos a hacer giras también individuales. Nos vamos ya el lunes a Cerro Largo y después a Río Branco. Ahí vamos como navegantes, pero bueno, ya en este momento estoy en la fórmula, así que ¿qué rol juega? A defender la alternativa. Buen departamento para arrancar una mujer por Cerro Largo, ese departamento. No, quería la última, porque me queda claro en lo que es la alternativa, sos la candidata a la vicepresidencia. Y en navegantes, ¿la figura es Esteban Valenti? ¿O no, cómo es allí? él no va a participar en cargos, no. Por lo menos pero en las giras, en lo que es la presencia. Vamos juntos, sí, porque militante va a ser siempre, sí. Claro. Militante va a ser siempre. Selva Andrioli, muchísimas gracias por hoy. Gracias por la invitación y mis disculpas nuevamente por llegar por favor, tan tarde. Hubiéramos tenido un poco más de tiempo incluso, pero... Yo lo sé. Se viene Jorge Muñoz. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.